Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas noches. Les voy a explicar lo que corresponde a la unidad 15 y 16, que fue lo que quedó pendiente básicamente por lo del Congreso en el que estuvimos fuera, pero les voy a explicar estas unidades. La 15 y 16 no es nada que no hayan visto, jóvenes. Ya lo hemos visto, lo hemos repasado, hemos visto una y otra vez esta parte de la gramática donde manejamos los participios pasados. Ahora, en esta unidad vamos a manejar lo que es los modales y participios pasados, ¿de acuerdo? Cuando tú le das un consejo a alguien, pero también utilizas los participios pasados. Entonces, si a este punto todavía les cuesta identificar participios pasados, entonces sí estamos en un problema serio. Tenemos ya que empezar a ver esta cuestión de los verbos en participio pasado, por favor, y eso definitivamente ustedes se lo tienen que aprender. Lo tienen que aprender definitivamente, ¿de acuerdo? Yo no puedo aprenderme los verbos por ustedes, ya se los había comentado. Entonces, aquí en la pantalla están viendo It's against the law, es en contra de la ley. In the United States and Canada, por ejemplo, in Arizona you might go to prison for 25 years if you cut down a saguaro cactus. Eso quiere decir que te vas a la cárcel si cortas un cactus. 25 años. In New Britain, Connecticut, fire trucks must travel at 25 miles per hour even when going to a fire. Eso quiere decir que los carros de bomberos tienen que manejar a 25 millas por hora, incluyendo, sí, 25 millas por hora, incluyendo si van por una cuestión para apagar un incendio. In Canada, 35% of radio broadcasting time must have Canadian content. Wow. En Canadá, el 35% de las radiodifusoras y el contenido de los programas deben de tener ese 35% de contenido canadiense. En otros países, por ejemplo, en Switzerland, it's an offense to hang clothes out to dry on a Sunday. En Suiza es una ofensa el hecho de colgar ropa para secar en un domingo. En Australia es ilegal caminar del lado derecho de las banquetas. Wow. It's against the law not to flush a public toilet in Singapore. En Singapur es en contra de la ley si no le bajas la palanca al sanitario. In Finland, taxi drivers must pay royalties if they play music for customers. Wow. En Finlandia, los conductores de taxi deben de pagar unos impuestos a la realeza si ponen música para sus clientes. Interesante. Entonces, este tema, más que nada, es que es en contra de la ley, que está en contra de la ley. Y tenemos en la cuestión de Perspectives Community Meeting Notes. En Perspectives estamos viendo esta parte de gramática, recuerden. Cyclists should be required to wear helmets. ¿Ya vieron? Should be required. Permítanme un segundo. Voy a agarrar mi... aquí está. Should be required. Annotate. Ujú. Should be required. ¿Ok? Y eso es lo que estamos viendo. Should ya lo conocen, deberían. Be es el verbo to be, ser. Require, requeridos. To wear helmets. Helmets, perdón, helmets. Deben ser requeridos de usar cascos. Deben ser requeridos de usar cascos. O sea, estamos viendo esta parte ahora, jóvenes, que tenemos should como un modal, ya lo conocen. El verbo to be, should be, deben ser o estar, deben ser. Require, este require lo tenemos en pasado participio, requerido, no requirió. To wear helmets. Entonces, should be required se queda igual, should be required. Y cuando tenemos el verbo, entonces el verbo lo vamos a utilizar de manera infinitiva, to wear, ¿ok? Should be required to wear. Siempre va a ser.
Pet owners shouldn't be allowed to walk dogs. Aquí tenemos otro, ¿de acuerdo? Pet owners, los dueños de mascotas, shouldn't be allowed to walk. No deberían ser permitidos de pasear a sus perros o caminar a sus perros sin una correa. People ought to be required to end. Las personas deberían ser requeridas para que terminen sus fiestas a medianoche. Something has got to be done to stop littering. Algo tiene que ser hecho, o tiene que ser hecho para dejar de contaminar o tirar basura. People mustn't be permitted to park. Las personas no deberían ser permitidas de estacionar sus motocicletas en las banquetas. Laws must be passed to control the noise. Laws must be passed to control. Las leyes deben ser pasadas al control de ruidos de las alarmas de los carros. Drivers should only be permitted to honk their horns in case of emergency. O sea que los conductores deberían únicamente ser permitidos de sonar sus alarmas, no sus alarmas, sus claxons, sus cornetas en caso de emergencia. Entonces, no es algo nuevo, no es algo nuevo, es algo que tienen que leer, tienen que practicar porque no es algo nuevo. Ya conocemos should, ya conocemos ought, ya conocemos has to o have to, ya conocemos must y nada más. Should, debería, ought to, debe de, has to, tengo que o tienen que, must, debe de, más obligatorio que el ought to, ¿ok? Y should es debería. ¿Ok? Should, debería. Must, debe de. ¿Ok? Y ought to, tienen que. Has to, se traduce también como tienen que. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de la gramática a eso nos lleva básicamente, ¿ok? Aquí tenemos el grammar focus nuevamente y tenemos cuando tú crees que algo es una buena idea, entonces te expresas de esta manera. Should be required, deben de ser requeridos. Shouldn't be allowed, no deben de ser permitidos. Of to not, of not to be required. Of not to be required. No tienen que ser requeridos, ¿ok? Y cuando tú crees que una idea es absolutamente necesaria, o sea, cuando hay más obligación absolutamente necesaria, entonces utilizamos must y has o have, ¿ok? En este caso, me pregunto y me respondo yo sola. ¿Ok? Ok. Como si estuvieran en la clase. ¿Ok? Laws must be passed, deben de ser pasadas por control. Mustn't be permitted, no deben de ser permitidas. Has to be made, tiene que ser hecho. Has got to be done, tiene que ser hecho. ¿Ok? Made es hacer. Make es hacer. Made, hizo, made, hecho. Do, hacer, done, hecho. ¿Ok? Make es cuando usamos las cosas en físico. Done es cuando tenemos que pensar en hacer las cosas. Eso es todo, básicamente. O sea, no es algo que digan, ay, es que la teacher no estuvo en clase y no. Ya conocen should, ya conocen todos los modales, lo hemos visto y ahora lo tenemos combinado con el participio pasado y un infinitivo, ¿ok? Must be passed, must be permit. ¿Ok? Voy a marcar ahorita en otro color los infinitivos. Should be required to wear. Shouldn't be allowed to walk. Of not or of to be required to end. Must be passed to control. Mustn't be permitted to park. Has to be made to require. Has got to be done to stop, ¿ok? Cuando ya estamos hablando del verbo, de la acción que se quiere hacer, entonces quedo con to, ¿de acuerdo? En este caso, chequemos.
Los ciclistas deben ser requeridos de usar el casco. Los dueños de mascotas no deberían de ser permitidos de caminar a sus perros o pasear a sus perros sin correa. ¿Ok? Las personas no deben, tienen que ser requeridas para que finalicen sus fiestas a medianoche. ¿Ok? Must be passed, deben de ser pasados a control. Mustn't be permitted, no deben ser permitidos de estacionar, estacionar. Has to be made, tiene que ser hecho para que se requiera o requerir a las ciclovías en las ciudades grandes. Has got to be done, tiene que ser hecho, algo tiene que ser hecho para dejar de contaminar. Muy bien, eso es en lo que corresponde a esta parte del Grammar Focus, perdón, y aquí ustedes, obviamente, en el libro de trabajo tienen que utilizar, si les dicen giving recommendations and opinions, tú tienes que utilizar should o shouldn't, más el be, más el participio pasado de require, allowed, require requerido, allowed permitido, ok, permitted permitido, done hecho, made hecho. Y tú lo completas con eso. Muy bien, vamos a ver la otra parte del Grammar Focus de esta unidad para no tenerlos ahí. Ok. Este Grammar Focus se refiere a las tag questions for opinion. Ok. Es muy sencillo, es muy sencillo. Si pones atención, es muy sencillo. Por ejemplo, aquí el tag question nos indica, sí, voy a usar el mismo. Ok. Cuando tenemos una afirmativo y un negativo. Tag question es cuando tú dices, vamos a ir al parque, ¿verdad? Ese es un tag question en español. O cuando dices, ¿me vas a traer un dulce o no? Ese es un tag question en español. En inglés es muy sencillo también. Por ejemplo, aquí dice, déjeme, déjeme ver si es este. Health insurance is really expensive. Me fui muy, como que me falló el mouse. Health insurance is really expensive. El seguro de médico es realmente caro. Isn't it? ¿No es cierto? ¿Qué estamos utilizando? Espéreme, este no me funciona mucho por ahora. Si yo utilizo is, voy a utilizar isn't it. ¿Ok? Si yo digo are, there are lots of criminals. Hay un montón de criminales en la ciudad, ¿verdad? Aren't there, porque utilicé there are, entonces digo aren't there y le doy la vuelta. Aren't there. Graffiti makes everything look ugly. El graffiti hace que todo se vea horrible. Doesn't it? ¿De dónde viene doesn't? Me van a decir, ¿por qué doesn't, teacher? Porque tenemos graffiti makes. Makes es un verbo en presente, makes, recuerden. Y cuando hacemos preguntas para cualquier verbo, excepto para el to be, utilizamos el auxiliar do. Pero como estamos diciendo, no es cierto, entonces usamos doesn't it. ¿Ok? En esta parte de acá estamos usando should. College should provide daycare. Los colegios deberían de proveer guarderías. Shouldn't they? Y entonces nada más pongo shouldn't they. ¿No es cierto? ¿O cómo ves? ¿O verdad? Es a lo que nosotros nos referimos todo el tiempo decimos, vamos a ir al cine o no, vamos a ir al cine, ¿verdad? O no vamos a ir al cine o sí. Es eso, ese es un tag question, ¿ok? Ojo, cuando yo aquí en esta parte del tag question utilizo el afirmativo, ¿ok? Mi tag question tiene que ser negativo.
¿De acuerdo? Veamos el siguiente caso. En el siguiente caso yo tengo mi tag question todos como negativos. Miren, por ejemplo, aquí vemos otro. Déjenme, let me change colors. Childcare isn't cheap. ¿Ok? Childcare isn't cheap. Las niñeras no son baratas. Is it? ¿Verdad? There aren't enough police. There aren't negativo. There aren't enough police. No hay suficiente policías. Are there? Entonces hago positivo. People don't care about our city. People don't care about our city. A las personas no les interesa nuestra ciudad. Nuestra ciudad. Do they? ¿O sí? Están por ahí como si nada, pero no les interesa la ciudad. You can't find affordable childcare. No puedes encontrar unas niñeras que puedas pagar. Can you? ¿Puedes? ¿Ok? Entonces, estos tag questions, la base principal es que si la primera parte está en positivo, la segunda tú lo vas a poner en negativo. Si dice is, es isn't. Si dice are, es aren't. Si dice makes, plays, works, entonces es doesn't it. Y si dice should, tú pones shouldn't they. Y en la siguiente parte, si tienes el tag question como negativo, tú tienes que hacer el afirmativo, el tag question afirmativo. Por ejemplo, childcare isn't cheap, no es barato. Is it? ¿Es cierto? There aren't enough police, are there? People don't care. Las personas no les importa, don't care. Do they? Entonces tú lo haces positivo. You can't find affordable childcare. No puedes encontrar unas niñeras que sean, que puedas pagar. Can you? Entonces le das la vuelta, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio de aquí. You can't escape advertising nowadays. Entonces aquí quedaría, can you, can you, ¿por qué? Porque sé que estás usando you can't escape advertising nowadays. Entonces tú aquí utilizas el positivo, can you, ¿ok? There aren't any noise. There aren't, or a moment, there aren't. Aquí. There aren't any noise pollution laws. There aren't any noise pollution laws. No hay nada de reglas contra la contaminación auditiva. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí quedaría are they, porque estás en negativo. Entonces tú pones positivo. Are they? School bullying is a major problem. A ver si lo puedo hacer más chiquito. No. School bullying is a major problem. El bullying en la escuela es un problema mayor. Como lo tengo positivo, voy a poner negativo. Y como tengo is, a ver, voy a marcarlo. Como tengo is aquí, ay, me cambió nada más el. Ok. Como tengo aquí is, entonces yo voy a poner isn't it. Isn't it. Ok. Overcrowded classrooms can be hard to manage. Can be hard. Está en positivo. Entonces yo lo voy a poner en negativo. Can't eat. All right. Bueno, voy a darle aquí para que veamos las respuestas de esa parte y vean, igual y pueden. Overcrowded classrooms can be hard to manage. Can they? ¿Ya vieron? Y la 5, the sales tax should be lowered. Shouldn't it? Porque está en positivo. It isn't easy to save money these days. Is it?
tenemos aquí el negativo, is, isn't, it isn't, is it? The city doesn't do enough for stray animals, does it? There are more homeless people on the streets, aren't there? Y básicamente ese es el tag question. Aquí el truco es que recuerden que si está positivo, ustedes ponen negativo. Si es is, contestamos con is. Si es are, contestamos con are. Si tenemos cualquier otro verbo, contestamos con do o those, dependiendo de quién estamos hablando, si es singular, singular o plural. Si es should, ponemos shouldn't. Y del otro lado, lo contrario. Si tenemos isn't, entonces es is. Si tenemos are, entonces es aren't, es are there. Si tenemos cualquier otro verbo que sea don't o doesn't, tenemos que poner do they o do those she o those he. Y si tenemos can, entonces ponemos can. ¿Ok? Si tenemos cannot, ponemos can. Esa es la parte de los tag question. Ese sería el grammar focus número 9 de esta unidad. Les voy a hacer otro video con la unidad 16, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dejar de grabar esta y mientras se guarda voy a abrir otra sesión para hacerles explicarles el grammar focus de la unidad 16, ¿de acuerdo? Así que vamos a dejar de compartir y vamos a finalizar esta. Ahorita los veo.